Para los que quizás no me conocen, mi nombre es Renier, soy cubano, estoy acá con mi esposa Dina y mi niña Hannah, que están allá atrás. Y bueno, es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Los pastores de esta iglesia me pidieron que predicara capítulo 1 de 1 Corintios, desde el versículo 10 al capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios 1, del 10 al 2:5. Y yo sé que la semana pasada ustedes iniciaron una serie en esta epístola de los primeros a los Corintios. Una serie que comenzó con el capítulo 1, los versículos del 1 al 2. ¿Es así, Jimmy? Yes. Es correcto. Entonces, en este capítulo 1, versículo 2, lo primero que vimos fue que Dios, dice este versículo 2, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Y vemos que nosotros hemos sido santificados, o sea, apartados para Dios por Cristo, pero que también hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido llamados a comportarnos de una manera santa, de una manera piadosa para nuestro Dios. Y quizás usted está haciendo la pregunta, bueno, ¿y cómo me puedo santificar para Dios? ¿Cómo puedo santificarme para Dios? Cuando nosotros pensamos en la respuesta a esta pregunta, ¿en qué pensamos rápidamente? Bueno, santidad es igual a pureza sexual, ¿verdad? Que miro con mis ojos, no traicionar a mi esposa, no traicionar a mi esposo, ¿verdad? También a veces pensamos en no guardar rencor. No guardo rencor a mi pareja, no guardo rencor a los hermanos, tengo que estar en paz con todo el mundo. O pensamos en la forma en la que nos vestimos, ¿verdad? La saya no tan corta, etc. Pensamos también en la forma en la que hablamos, no decir malas palabras, no maldecir, diferentes cosas. Y realmente todo eso está bien. Sin embargo, el apóstol Pablo, en lo primero que pensó cuando él pensó en santificación de la iglesia, no fue en ninguna de esas cosas. En lo primero que él pensó fue en la necesidad que tenían los corintios de despojarse de un aprecio desmedido por sus líderes. Los corintios tenían en su corazón demasiado aprecio por sus líderes. Ellos se habían desviado de un aprecio sano, el aprecio que corresponde a los líderes, y estaban siguiéndolos demasiado ya. Eran demasiado fanáticos de sus líderes. Y la muestra de este fanatismo, la muestra de que esto estaba mal, era que la iglesia estaba dividida. La iglesia estaba dividida en esos grupos, en esos partidos, según cada cual seguía a su maestro. Cada cual estaba presumiendo de que el líder que ellos admiraban y seguían era el mejor. Y lo que estaban diciendo también es, bueno, como yo sigo a este líder que es el mejor, entonces yo soy mejor. Estoy en el mejor grupo dentro de la iglesia. No fuera, dentro de la iglesia. Para que tengan una idea, esto es algo parecido así como las discusiones deportivas. ¿Ustedes han visto esto? Cuando está el grupo, ¿dónde está el grupo de los que siguen a Messi? ¿Hay de esos aquí? Se ponen a discutir con el grupo de los que siguen a Cristiano y entonces es como que se quieren matar unos a otros. Simplemente por probar o demostrar que su jugador o su equipo es el mejor de todos. Eso, hermanos, era lo que estaba pasando en la iglesia a los corintios. Y cuando digo que el llamado a santificarse era en su aprecio desmedido por algunos de sus líderes, lo digo porque ese es el problema que había en su corazón.
Cuando nosotros pensamos en esta división, la división era simplemente un síntoma de lo que estaba pasando allí. Era la muestra, era lo externo. Pero lo que había dentro era que ellos estaban admirando demasiado a sus líderes. Esa era la verdadera enfermedad, la adoración en sus líderes. O como Pablo lo llama, el gloriarse en los hombres. Para ellos su gloria era su maestro. Este es mi maestro, este es mi todo. Ya. Por eso, hoy vamos a ver no solamente el síntoma, como habíamos dicho, la división. Vamos a ver también la enfermedad, que es el gloriarse en los hombres, el aprecio desmedido por los líderes. Pero vamos a ir un poquito más profundo también y vamos a ver entonces cuál es el antídoto para esa enfermedad. Para que entonces, si alguno de nosotros está enfermo con esa enfermedad, pues nos podamos curar y podamos estar sanos para el Señor. ¿Cómo puedo santificarme, hermano, para Dios? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es, primero, no dividas a la iglesia gloriándote en los hombres. No dividas a la iglesia gloriándote en los hombres. Me acabo de dar cuenta que no he leído el pasaje todavía. Así que vamos a leer el pasaje. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Y quiero decir esto, que cada uno de ustedes dice: yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. ¿Ha sido dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que a ninguno de ustedes bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que en mi nombre ustedes fueron bautizados. También bauticé a la familia de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a ningún otro. Porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesús, el Mesías, crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, necedad. Mas para los llamados, somos nosotros, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque, miren hermanos, su propio llamamiento, que ustedes no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que ustedes son en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Cuando yo, hermanos, fui a ustedes, no fui proclamándoles el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre ustedes, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos alumbra y nos enseña y nos santifica. Ayúdanos a escucharla atentamente. Ayúdanos a escuchar tu voz mientras tu Espíritu Santo nos habla. Y convéncenos, Señor, de todo lo que necesitamos ser convencidos. Y límpianos y santifícanos, Señor, porque queremos honrarte. Queremos honrar a nuestro Salvador. Ayúdanos tú, Padre. Dependemos de ti. En Jesús. Amén. Hermanos, la pregunta, ¿cómo puedo santificarme para Dios? Respuesta, según este texto. Primero, no dividas la iglesia gloriándote en los hombres. Probablemente, hermanos, como leímos en estos primeros versículos del 10 al 12, la situación era tan fea en la iglesia de los Corintios que algunos familiares o quizás sirvientes de la familia de Cloé le escribieron a Pablo diciéndole, por favor ayúdanos porque esto se está cayendo a pedazos. Cada cual está tirando para lo suyo, como decimos nosotros, y se va a desmoronar la iglesia. Y el problema, hermano, era que cada uno, como habíamos dicho, tenía un partido. Ustedes están ahora mismo sentados así como en pequeños grupos. Imagínense más o menos que esos eran los grupos de Corintios. No, nosotros somos los que nos sentamos para este lado porque seguimos a tal pastor. No, nosotros nos sentamos para este lado porque nosotros seguimos a tal pastor. Y realmente, hermanos, lo que estaban haciendo ellos era pelear entre ellos. Estaban divididos entre ellos. Por ejemplo, el primer grupo que estaban en esta iglesia eran los que seguían a Pablo. Después de todo, Pablo era el que había fundado esta iglesia. Pablo había estado con ellos 1 año y medio enseñándoles el evangelio. Y entonces, bueno, ustedes saben, o sea, es el fundador de la iglesia. ¿Cómo no va a tener seguidores? El segundo grupo eran los que seguían a Apolos. Apolos era el hombre joven, elocuente, ese hombre que todo el mundo quiere escuchar haciendo las historias. Ese era Apolos. Y parece que esa elocuencia entonces le ganó muchos seguidores. El tercer grupo eran los que seguían a Pedro, a Cefas, como dice el pasaje. Imagínense ustedes, Pedro, el gran apóstol, el que caminó sobre las aguas, el que predicó el sermón en Pentecostés, el que es reconocido como columna de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo no va a tener seguidores Pedro en esa iglesia? El cuarto grupo, y quizá ustedes piensen que este es el más espiritual, pero no, eran los que decían que ellos nada más seguían a Cristo. No, nosotros nada más seguimos a Cristo. No seguimos a ningún hombre. Pablo, no. Pedro, no. Nadie. Nosotros no tenemos pastor. Nuestro pastor es Cristo. Y obviamente Pablo lo está mencionando aquí como algo negativo. ¿Por qué? Porque estos hermanos, nosotros seguimos a Cristo, nosotros somos los especiales. Nosotros, este grupito aquí es el mejor. ¿Entienden? Ustedes no, ustedes están un poquito al lado. Estos quizás, hermanos, sean de los hermanos que no escuchan a los pastores. No, él no tiene nada que decirme, pues no tiene nada que enseñarme porque es Cristo quien me enseña a mí. No, yo recibo todo directo desde arriba. Ningún hombre me enseña nada. O quizás estos son de los hermanos que no van a la iglesia. Pueden incluso hasta haber cristianos que piensen que ellos no deben ir a la iglesia porque su maestro es Cristo.
Parece loco, pero puede ser. Gente que tenga fe en el Señor, sin embargo, yo no voy a la iglesia porque mi maestro es Cristo. Yo abro mi Biblia en mi casa y oro al Señor y ya está. Y cuando quiero veo una predicación. Ya, mi maestro es Cristo. Bueno, Pablo dice, todos estos grupos están mal. Todos están mal. Entonces Pablo nos hace algunas preguntas en el versículo 13. Yo quisiera que ustedes me ayuden a responder estas preguntas y que se oiga. Dice el versículo 13, ¿ha sido dividido el Mesías? ¿La respuesta? No. ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? No. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Pregunta. Entonces, ¿por qué te glorías en esos hombres? Al parecer, hermano, estos grupos se sentían superiores por quien los bautizó. No, a mí me bautizó Pablo. Por eso es que Pablo en los versículos siguientes, en el capítulo 1, versículos 14 en adelante, dice, doy gracias de que a ninguno de ustedes bauticé, sino a Crispo y a Gayo. O sea, bautizó a alguna gente, pero no bautizó a mucha gente para que el partido parece que no fuera más grande. Ustedes ven esto, o sea, yo me enorgullezco por quién me bautizó. No, a mí me bautizó el pastor tal, hace 25 años. He escuchado mucho esa frase, no, yo soy cristiano hace 25 años, a mí nadie me enseña nada. O, no, a mí me bautizó el pastor Sugel en República Dominicana. O esta es otra clásica. No, yo me bauticé en el río Jordán, en el lugar exacto donde Jesús fue bautizado. Así que yo tengo como que más unción, soy más especial. Me bauticé en otro lugar. No, hermano. No puede haber este tipo de competencia en la iglesia. Por ningún motivo. Y lo que me resulta más curioso es que Pablo tenía su propio grupo de seguidores. Había gente que estaba siguiendo a Pablo. Y quizás este era incluso el mayor grupo, a lo mejor. No lo sé. Pero había un grupo que seguía a Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a eso? No es recibir a sus seguidores y decirle, oye, ustedes saben que ustedes sí están bien. Claro que sí, síganme. No sigan a tal maestro, no sigan al otro, no, síganme a mí. Pablo no hizo eso. Al contrario, Pablo les dijo, ni a mí me sigan ustedes. Ni a mí. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seguidores de otro. Somos seguidores de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Y somos seguidores de Cristo. Fíjense, las preguntas en el versículo 13. Todo el tiempo. ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Quién fue crucificado? Cristo. ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, fueron bautizados en el nombre de Cristo. Por eso es que todos nosotros somos seguidores de Él. No de Pablo, no de ningún hombre. Todos nosotros debemos ser fanáticos de Cristo. En el buen sentido de la palabra. Por eso, hermano, si tú quieres ser líder de la iglesia en cualquier ministerio o líder de cualquier cosa, digamos, no sé, online, un ministerio aparte de la iglesia, lo que sea. Si tú lo que quieres son seguidores, mira, desiste de ese deseo perverso. Desiste de eso. En lugar de eso, lleva a la gente a Cristo, como Pablo. No postees cosas en Facebook o en Instagram o donde quiera para que la gente te siga a ti, para que digan, no, wow, fulano de tal, no, sí, yo lo conozco. Que la gente siga a Cristo, como Pablo. Déjenme contarles una historia verdadera acerca del daño que puede causar la división en la iglesia. Esto pasó aquí en Inglaterra, en Cambridge, en el
los años 1700 y tanto. Ahí había un pastor que se llamaba Charles Simeon. Y Charles Simeon fue asignado a la iglesia de la Santa Trinidad. Y cuando él llegó allí, él se encontró inmediatamente con una oposición tremenda. La mayoría del liderazgo de la iglesia y algunos miembros se le opusieron y no querían que él fuera su pastor. Estos hermanos, imagínense hasta qué punto ellos llegaron, que ellos impedían en aquel momento, bueno, en las iglesias de aquí en Inglaterra, la congregación controlaba los bancos. Y estos hermanos cerraban el acceso a los bancos para que las personas no pudieran venir y sentarse a escuchar el sermón del domingo. ¿Se imaginan? Estando de pie aquí en los pasillos, ustedes. Bueno, esta fue la clase de oposición que este hombre experimentó allí. Quizá la razón era porque Simeon tenía solamente 23 años. Era muy joven. Y la gente decía, bueno, ¿qué nos va a enseñar este muchachito? Quizás era porque ellos tenían a alguien más en mente. Y esta persona parecía mejor apta para el puesto. Ustedes están viendo divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Por seguir a un hombre. No, yo prefiero a este pastor, por tanto le hago la vida imposible al otro. No. Hermano, tenemos que mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿soy yo uno de los que piensa que porque este pastor o líder es más joven que yo, no tiene nada que enseñarme? ¿O soy yo de los que cree que porque yo tengo un doctorado o una maestría o no sé cuántos reconocimientos y este pastor no llegó ni a la universidad o este líder no llegó ni a la universidad, no sé, simplemente no lo escucho? ¿Ese soy yo? Me pregunto. Mira lo que hacía la congregación de Simeon. ¿Qué bien le haría a la iglesia y al corazón de esas mismas personas que entorpecer la predicación del pastor? ¿Qué bien hace eso? Quizás tú dices, bueno, a ver, yo no tengo autoridad para cerrar los bancos, yo no le cierro las sillas aquí a nadie, todo el mundo viene y se sienta. Pero quizás tú seas de los que sencillamente dice, no, hoy predica el pastor jovencito, o hoy predica el pastor de tal nacionalidad, o hoy predica, cualquiera que sea la excusa, y no voy, o llego tarde, o si vengo, estoy en mi teléfono, o estoy pensando en cualquier otra cosa. Pero no dejas que Dios use al siervo que Él ha llamado para servirte. Es Dios quien usa a los pastores. Por tanto, cuando nosotros rechazamos a algún pastor, no estamos rechazando al pastor meramente, estamos rechazando el servicio y la bendición que Dios nos da. No debemos tener divisiones en la iglesia, hermano. Y ¿saben qué? Al final de todo esto, el problema aquí es un problema del corazón. Es un problema que tenemos que vernos de adentro. Por ejemplo, Santiago dijo en su epístola, ¿de dónde salen las guerras y los conflictos o los pleitos entre ustedes? ¿No es de allí, de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Es ahí, en mi corazón, donde están estos malos pensamientos y estos malos deseos. La división, hermanos, tiene que ver con qué quiero para mí, cómo me quiero ver yo. Si me quiero ver fuerte, musculoso, entonces sigo a gente que son musculosos. Si yo me quiero ver inteligente, si yo quiero parecer inteligente, entonces yo sigo a gente que son reconocidos como inteligentes. Ese es mi grupo. Si yo me quiero parecer artístico, entonces bueno, yo sigo a la gente, a los mejores músicos, a todas esas cosas. Es un problema del corazón. Sin embargo, Pablo no hace nada de eso.
Al contrario, el mensaje de Pablo, según el versículo 17, nosotros vemos aquí, dice, porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Pablo no quería parecer inteligente. Pablo no quería parecer elocuente. Pablo no quería tener la admiración de la gente. Pablo estaba confiando en el poder de la palabra de Dios, en el poder de la cruz de Cristo para salvar y para santificar. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que el poder que tanto buscan, se oye mucho hablar de poder en la iglesia de hoy, ¿verdad? El poder que tanto se busca, la sabiduría que tanto se busca en la iglesia de hoy, no está en otro lugar que en Cristo y en su cruz. Eso es lo que dice versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es ahí donde está el poder y la sabiduría. Y cuando nosotros buscamos el poder en otra cosa, cuando nosotros usamos otras herramientas, nosotros estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Nosotros estamos, porque si, es como que este micrófono por el cual yo estoy hablando, se ha usado, se creó para amplificar, ¿verdad?, el sonido, y que yo pongo el teléfono a un lado, disculpen, el micrófono a un lado, lo hago vano, lo hago sin uso, y trato de gritarles a ustedes aquí, para que ustedes me escuchen. Eso es lo que significa hacer vana la cruz de Cristo. Poner a un lado el mensaje de la cruz, no usar el mensaje que es el que tiene poder, para entonces yo tratar con mi fuerza de poder hacer la obra. Eso es vano. Es un esfuerzo tonto, si le podemos llamar así también. Hermanos, por eso es que Pablo dice, ustedes que están buscando estas cosas en los hombres, tienen que entender que allí no está el verdadero poder, ni la verdadera sabiduría, ni el verdadero estatus. Nada de eso está ahí. Es en Cristo donde están estas cosas. Por tanto, según este primer punto que vimos, no dividas la iglesia siguiendo a los hombres y gloriándote en ellos. En lugar de eso, y este es el antídoto, en lugar de eso, gloríate en Cristo y su cruz. Gloríate en Cristo y su cruz. Y quizás la pregunta de muchos puede ser, bueno, ¿cómo puedo gloriarme en alguien que fue crucificado y humillado? ¿Qué gloria puede haber en alguien que fue crucificado y humillado? ¿Cómo puede haber poder y sabiduría en que alguien sea crucificado? Eso realmente no parece sabio, no parece poderoso, ¿verdad? No tiene esa apariencia. Y eso es lo que estaban pensando los corintios, déjenme decirles. Eso es lo que estaban pensando los corintios. Los corintios, hermanos, déjenme darles un poquito de contexto. Los corintios eran parte de la cultura griega y ellos tenían todos los filósofos habidos y por haber. Cuando uno oye la palabra filosofía, ¿verdad? Como que algo grande, ¿eh? Y todos los filósofos habidos y por haber los corintios tenían acceso. Si alguien sabía cómo dar un buen discurso, esos eran los corintios. Si alguien, miren, en política, en economía, en todas las áreas, en las ciencias, matemáticas, todas las cosas, los corintios los griegos en general tenían ese conocimiento. Tenían fama de sabios, a ellos les gustaba el buen discurso, la elocuencia. Sin embargo, Pablo dice, no. Versículo 18, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden. Para parte de esos griegos, de esos corintios, este mensaje del Evangelio, de que Cristo fue crucificado para limpiarnos de nuestros pecados y resucitó el tercer día, no, eso es una locura para ellos. No. También era una locura para los judíos.
los judíos tenían la ley de Dios, el Antiguo Testamento, que se supone que los debería llevar a Cristo. Cristo está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos ignoraron la ley de Dios. Ellos no la interpretaron bien. Y cuando vino Cristo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque para ellos no era posible que Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, no fuera victorioso. ¿Cómo va a ser el hijo de David crucificado? Si el hijo de David debe ser el rey, debe ser el libertador. No. Ese Mesías tuyo es un falso Mesías, decían los judíos. Y rechazaban entonces a Cristo. Por eso Pablo dice, es necedad para los que se pierden. Es necedad. Hermanos, esta es la razón por la que Dios desechó todo ese tipo de conocimiento. Déjenme decirles, Dios no desecha el conocimiento en general. Dios desecha el conocimiento que nos aparta de Cristo. Cuando mi doctorado, cuando todo mi conocimiento de ciencia o de lo que sea, me lleva a mí a decir, yo no necesito a Cristo. Entonces, ese conocimiento te está haciendo daño. Ese es un conocimiento del mundo, no es el conocimiento de Dios, no es la verdadera sabiduría. Dice el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, el erudito. ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto, fíjense, versículo 21, por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios, mediante la sabiduría, ellos tenían la creación, ellos tenían la ley, nada de eso les sirvió. Entonces, como ellos desecharon esa sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. O sea, esto que estamos haciendo aquí hoy, dice Pablo que es una necedad. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles necedad. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto que estamos haciendo aquí es necedad, porque a menos que Dios obre, no va a pasar nada. Y a menos que yo hable el mensaje de la cruz, del Cristo crucificado, aquí no va a pasar nada. En su corazón no va a pasar nada. Por eso es una necedad. Pero si yo predico al Cristo crucificado, ese es el poder que puede transformar nuestras vidas. Y entonces es que las cosas cambian. Aquellos que son de Cristo, hermanos, van a escuchar ese mensaje. Aquellos que son de Cristo, cuando oyen el Evangelio, cuando oyen la predicación de la palabra, escuchan y viven ese mensaje. Por eso es que Pablo, hermanos, no predicaba otro mensaje que este. Y cuando, déjenme hacer una aclaración, no quiero decir ahora que Pablo simplemente decía, Cristo murió y resucitó al tercer día. Ese era todo el contenido de su mensaje, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que el lente a través del cual Pablo miraba todos los asuntos de la Escritura, todos los asuntos de la vida, era el lente de Cristo y ese crucificado. Eso era lo que moldeaba su entendimiento y su visión en todos los aspectos de su vida. Cristo y este crucificado. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui proclamándoles el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría humana, pues no me propuse saber nada entre ustedes,
sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que su fe no esté puesta en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. De nuevo, Pablo no se paró en el púlpito diciendo: yo soy el apóstol Pablo, yo conozco toda la historia judía, No. Por eso es que él dice que se presentó con temblor, porque él sabía que él dependía en el Dios que obra, no en sí mismo, no en su propia fuerza. Él confiaba, hermanos, en que este mensaje de la cruz era el único que podía y puede cambiar corazones. Él no descansaba, hermanos, en que él tenía todos los argumentos, en que él conocía toda la filosofía. No. Tampoco, fíjense, él ni aún descansaba en los milagros que hacía. Y quizás muchas personas piensan que esa demostración del Espíritu o del poder del Espíritu que hay en el versículo 4 son milagros. No, Pablo hacía muchos milagros, esa era la demostración poderosa, por eso la gente se convertía. No. Pablo dice que el Mesías es el poder y la sabiduría. Pablo dice que es la cruz de Cristo la que tiene el poder, no los milagros. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros pueden llamar la atención de alguien, pero no convierten a nadie. Es la palabra de Cristo crucificado. Y esto él lo hizo, hermano, para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que su fe no esté en el hablar bonito, que su fe no esté en los muchos argumentos, sino en ver a Cristo y a este crucificado cada domingo desde este púlpito. Y en cualquier cosa que veas. Si lo ves en YouTube, si lo ves durante la semana, si ves YouTube, que sea Cristo y a este crucificado lo que ves y lo que oyes. No hay otro, hermano. No hay otro. Es Cristo el único que puede cambiar los corazones. Es Él el único que puede reconciliarnos con Dios. El único que a través de su humillación fue exaltado. Debilidad, humillación, aparente derrota, exaltación. Con su resurrección. Dice el versículo 25, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero en la debilidad de Cristo estuvo siempre su mayor fuerza. En su momento de aparente derrota y humillación fue donde Él triunfó poderosamente. Dice Colosenses que Él humilló a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es poderoso. Hermano, algo que Pablo dice aquí ahora en los versículos 26 al 28 es que la conversión de los corintios es un ejemplo de que el mensaje de la cruz es verdaderamente poderoso. Dice versículo 26, porque miren ustedes, hermanos, su propio llamamiento, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, o sea, digámoslo, personas sin estudio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es. Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es, miren, ninguno de ustedes se convirtió a Cristo porque fuera más inteligente que los demás y entendiera lo que nadie entendió. Ustedes que están aquí sentados hoy, miren, no crean que fue porque ustedes son más inteligentes que las demás personas. O no crean que ustedes son más fuertes y pudieron
derrotar al pecado en su vida y ahora están en Cristo. No. No tiene nada que ver con eso. Pablo está diciéndole, ustedes están aquí por el poder de Dios que obró en ustedes y les dio vida cuando ustedes estaban muertos. El poder de Dios que los hizo ver a ustedes que ustedes necesitaban a Cristo. Punto. No se necesita, hermanos, un PhD para entender el Evangelio. Y quizás aquí entre nosotros hay gente muy sencilla. Gente que el mundo puede pensar, no, ellos son necios. Ellos no tienen ningún estudio. Gente que no tiene un trabajo importante en una compañía, no es el jefe de la compañía, no es un maestro, no es un no sé qué. Y el mundo puede decir, no, eso es necio. Pero déjame decirte que si tú has entendido que Cristo es el Señor, dice aquí estos pasajes que Dios te escogió para humillar a los que se creen sabios. ¿Por qué? Porque tú, que no tienes tantos estudios, has entendido las cosas que mucha gente en Cambridge y en Oxford no han entendido o no quieren entender. Y a través de tu fe, Dios está humillando a los que se creen sabios. Así que déjame decirte que eso es algo especial. El hecho de que tú estés aquí, conozcas a Cristo, eso es algo especial. Por tanto, dale gracias a Dios por eso y regocíjate en eso. No necesitas un PhD, no necesitas un doctorado, no necesitas una maestría para ser amado por Dios y para ser creyente. Por tanto, todos aquellos hermanos que hemos entendido que Cristo es el centro, que Cristo y su cruz son lo más importante, que el poder está ahí, entonces nosotros necesitamos tomarnos el antídoto contra el gloriarnos en los hombres. Esa enfermedad de gloriarnos en los hombres tenemos que matarla en nosotros. ¿Y cuál es el antídoto que cura eso? Bueno, ese antídoto está en los versículos 29 y 31. Para que ninguna carne se jacte delante de Dios. ¿Por qué? Porque de Él proviene lo que son ustedes en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, la división y el gloriarnos en los hombres nos infecta a nosotros como iglesia cuando no entendemos bien que es solamente en Cristo en quien nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Solo en Cristo. La sabiduría, hermanos, para entender y aceptar el Evangelio es en Cristo. La justicia para ser admitido delante de Dios es en Cristo. La santificación para ser apartado, para vivir para Dios, es en Cristo. Y finalmente la redención, o sea, el rescate de nuestras almas del infierno eterno, es en Cristo. Solamente, hermano, cuando nosotros estamos firmes en esta verdad, solo cuando entendemos bien que Cristo es todo para nosotros, entonces podemos dejar de buscar en el ser humano lo que solamente Cristo nos puede dar. No vengas a buscar eso en ninguno de tus pastores. No vayas a buscar eso en ninguno de los predicadores de YouTube. No, si yo estuviera en la iglesia de tal predicador, ahí sí yo soy seguro que mi vida... No, es en Cristo, hermano. Es en Cristo. Deja de gloriarte, si lo estás haciendo, deja de gloriarte en los hombres. Y vamos juntos a gloriarnos en aquel que es nuestra verdadera gloria, en Cristo. Él es el que la merece. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Ningún pastor, nadie, ningún líder, Cristo. Y la verdad, ¿saben qué? Nadie, o la mayoría de la gente, no quiere identificarse con el crucificado.
Nadie quiere, hermano, identificarse con su debilidad en la cruz, con el mensaje simple de que Él es quien pagó por el precio de nuestro perdón. No, yo quiero también pagar, yo quiero, ¿cómo que eso se recibe así por gracia? Con creer, yo quiero dar dinero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro para ganármela. Nadie quiere identificarse con eso. Nadie quiere identificarse con el hijo del carpintero. Todos nosotros queremos identificarnos con ¿quién? Con la gente que tiene plata. La gente que tiene un supercarro, la gente que se viste súper bien, la gente que tiene muchos seguidores. Todo el mundo va, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto muchos creyentes que van corriendo a tirarse una foto con tremenda alegría, a tirarse una foto con el futbolista tal. O con, ay, mira, fulana, que es la que sale en la televisión, y se van y se tiran una foto y la ponen en Facebook y es su momento de gloria. O la imprimen en una ampliación bien grande en su casa y esa es su gloria. Pero no con Cristo. Después le da pena decir que son cristianos. Hermano, hagamos como Pablo, que se propuso en su corazón no saber nada más que Cristo y este crucificado. Pablo decidió, esto, Cristo y este crucificado es mi todo. Esto es lo que realmente me distingue, esto es lo que realmente me hace especial, esta es mi gloria. Por eso yo me identifico con Cristo. Hermano, proponte en tu corazón hacer lo mismo. Propongámonos hacer lo mismo. Propongámonos no valorar nada como igual o superior a Cristo. Nada. Luzcamos a Cristo con orgullo sano. Luzcámoslo más de lo que luces tu camiseta de CR7. O más de lo que luces, lo que te luces cuando caminas con alguien importante. Con alguien que tiene mucho dinero. O más de lo que te luces cuando estás en una conferencia o en la iglesia o en cualquier lugar y conoces al predicador. Y el predicador menciona tu nombre o el predicador te saluda después. Y te dice, siéntate conmigo a mi mesa para la merienda. Luce más a Cristo que todas esas cosas que son nada comparadas con Él. Lúcelo más que la foto que tomaste en el Big Ben o que te tomaste en un crucero y andas, o sea, te sientes orgulloso de decir, no, yo estuve una semana en tal isla y hicimos tantas cosas y no sé qué. Lúcelo más de que tus propios logros, lúcelo más que el cuadro que tienes en la pared que dice licenciado en no sé cuánto. Lúcelo más que eso. Luce a Cristo, hermano, porque Él y solo Él es tu gloria. Es todo lo que necesitas. Lúcelo. Gloríate en Él. Esa es la palabra que Pablo usa. Si hay alguien hoy aquí que no ha puesto todavía su fe en Cristo, si tú estás gloriándote en cualquier ser humano, si estás persiguiendo a cualquier ser humano en el sentido de que buscas tu satisfacción en él o en ella, si estás buscando cualquier cosa para salvarte fuera de Cristo, mira, desiste, arrepiéntete de eso, deja de buscar en donde no hay y ven a Cristo. Él es el único poder y la única sabiduría que te puede salvar de tus pecados. Cristo. Entonces, hermanos, vamos a terminar con esto. ¿Cuál es el síntoma? La división. ¿Cuál es la enfermedad? Gloriarnos en los hombres. Y ahora quiero que me ayuden. ¿Cuál es el antídoto? Gloriarnos solamente en Cristo y en su cruz.